Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que ha de venir. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Esta gran fiesta de la Santísima Trinidad que estamos celebrando en este domingo, podríamos decir que sintetiza la revelación de Dios que ha tenido lugar en los misterios pascuales que hemos celebrado: la muerte y la resurrección de Cristo, su ascensión a la derecha del Padre y la efusión del Espíritu Santo. Todos estos misterios están condensados y sintetizados en esta fiesta que hoy celebramos. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe y de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el misterio de Dios en sí mismo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El misterio de la Santísima Trinidad es la fuente de todos los demás misterios de fe. Sin la Trinidad no hay salvación. Sin la Trinidad no podríamos ser hijos de Dios. Sin la Trinidad no seríamos santificados. Sin la Trinidad no existiría todo lo que existe. Sin la Trinidad no seríamos nada. Por eso la Trinidad es la luz que ilumina nuestra fe, es la luz que nos guía, es la enseñanza más fundamental y más esencial de nuestra fe cristiana. Podríamos decir que toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino, de los medios por los cuales el Dios verdadero y único
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha querido comunicar, manifestar y revelar su amor para invitar a los hombres a su vida divina, para salvarlos, para redimirlos, para reconciliarnos y sobre todo para unirnos a Él. ¿Por qué podemos conocer a Dios? Porque Dios primeramente se ha dado a conocer. Y la primera gran obra de ese darse a conocer de Dios es la creación. La hermosura, la grandeza, la perfección de la creación nos habla de la hermosura, de la grandeza y de la perfección del Creador. Y a lo largo de la historia, desde el pueblo de Israel hasta nuestros días, Dios continuamente nos ha comunicado su amor con una sola finalidad: invitarnos a su amistad, hacernos su familia. Pero es en Jesús en que Dios ha querido sellar de manera profunda e íntima esa llamada a la comunión, esa llamada a participar de su vida divina. ¿Quién nos revela el rostro de la Trinidad? ¿Quién nos ha revelado que Dios es papá? ¿Quién nos ha revelado que Dios es hijo? ¿Quién nos ha revelado que Dios es Espíritu Santo? Que Dios es familia, que Dios es comunión de amor, que Dios es un movimiento de amor. Y ese amor se ha querido manifestar a nosotros para convertirnos en sus hijos, para hacernos su familia. Es Jesús el que nos revela el rostro de la Trinidad. Gracias a la revelación de Jesús, nosotros podemos decir que Dios es Trinidad, que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, y que estas tres personas están íntimamente unidas. Estas tres personas forman una sola familia, forman una unidad. Jesús nos ha dicho que Dios es Padre. Es más, Él se dirige constantemente a Dios como su Padre. Y esto quiere decir que si Dios es su Padre, tiene que haber un Hijo. Porque no hay padre sin hijos y no hay hijos sin padre. Pero a la vez Jesús se ha revelado como el Hijo amado de Dios. Recordemos, por ejemplo, su bautismo. Recordemos, por ejemplo, su transfiguración. Esa voz que viene del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenle. Pero Jesús también nos ha prometido al Espíritu Santo, como lo hemos escuchado en el Evangelio. Ese Espíritu que nos conduce a la verdad, ese Espíritu que es abogado, que es defensor, que es consolador, ese Espíritu que nos recuerda y enseña lo que Jesús nos ha enseñado para poder vivirlo mejor, para poder aplicarlo mejor a nuestra vida en el momento que nos ha tocado vivir. Ese Espíritu que es también Dios como el Padre y como el Hijo. Ese Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones, sellando así nuestra filiación. Ese Espíritu que clama desde nuestros corazones y llama a Dios Papá. Miren entonces la grandeza del misterio de Dios. Miren cómo Dios se ha revelado
para hacernos partícipes de su vida divina, para hacernos su familia. La Sagrada Escritura nos dice que Dios es amor, y en Dios hay un movimiento eterno, constante de amor. El Padre ama eternamente al Hijo. El Hijo recibe ese amor desde toda la eternidad del Padre y a su vez ama, se entrega y se dona totalmente al Padre. Y de ese movimiento de amor, de ese abrazo de amor, expira el Espíritu Santo, que es como el abrazo, el lazo que une al Padre y al Hijo desde toda la eternidad. Hoy nos acercamos a ese misterio de amor para alabarlo, para adorarlo, para darle gracias y sobre todo para poder aprender de Él. El misterio de la Trinidad también nos habla de cada uno de nosotros, nos habla de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No olvidemos que hay dos momentos muy especiales en los cuales Dios Trinidad ha colocado su sello en nuestras almas y en nuestros corazones. El primero de ellos, cuando hemos sido llamados a la vida, Dios nos ha creado, el Padre nos ha formado con sus dos manos, que podemos decir son el Hijo y el Espíritu Santo. Y el segundo momento es nuestro bautismo. Desde el bautismo hemos sido injertados en la vida trinitaria de Dios. Desde el bautismo hemos sido injertados en el amor de Dios. Desde el bautismo somos templos vivos en los cuales Dios Trinidad habita. Y por eso esa imagen de Dios Trinidad la llevamos en nuestra alma. Cada uno de nosotros es imagen de Dios. ¿Qué podemos entonces aprender para una vida cristiana de esta solemnidad que estamos celebrando hoy, mis queridos hermanos? Podemos aprender de manera especial dos cosas muy importantes. La primera de ellas, somos seres en relación. Somos seres que necesitamos de los demás. No podemos vivir solos. Somos seres que estamos llamados a relacionarnos en el amor. Esa es la primera gran enseñanza que podemos aprender de la Santísima Trinidad. En una palabra, a saber vivir en comunidad. Vivir en comunidad es vivir en relación con el otro. Vivir en comunidad es vivir en comunión con el otro. Y hoy más que nunca, el ser humano necesita de ese calor y amor fraterno para fortalecer y renovar nuestras relaciones. Que nuestras relaciones no sean movidas por el simple interés o por la simple utilidad. Que nuestras relaciones sean movidas verdaderamente por el amor, por la fraternidad, por el darse sinceramente al otro. Eso lo aprendemos de Dios Trinidad. El mundo de hoy tiene una grave enfermedad, y esa grave enfermedad se llama egoísmo. Nos parecemos como a los niños chiquitos. Esto es mío. ¿Me prestas tu juguete? No, es mío. El egoísmo nos está matando.
El egoísmo está acabando incluso con la naturaleza que Dios nos ha dado. Está acabando con la creación que Dios ha colocado a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque lo queremos todo para nosotros, lo queremos derrochar y no lo queremos aprovechar bien. La Trinidad nos enseña a vivir en comunidad. Tenemos que aprender a mirar más a la Trinidad. Tenemos que dejarnos guiar por la Trinidad en nuestras vidas, en nuestras relaciones con los demás. Tenemos que aprender a dejar vencer el egoísmo por el amor, por la comunión y por la unidad que podemos contemplar en la Trinidad. Pero hay una segunda enseñanza que podemos aprender de la Trinidad, y es la siguiente: saber respetar la diferencia, saber respetar la diversidad. Miremos que en la Trinidad son 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. La diversidad, la Trinidad, es la base para que se dé la unidad. Y a su vez, la unidad es la base para que se dé la Trinidad. Unidad y Trinidad van íntimamente unidos. Así debe ser la comunidad. En la comunidad, lo que permite la unidad es el amor, es la comunión, que no destruye, que no aniquila la diversidad, la diferencia, que sabe de manera especial complementarlas para que se construya una verdadera y auténtica comunidad. En una palabra, mis queridos hermanos, podemos aprender de la Trinidad a vivir la comunión y la entrega sincera a los demás, por amor, no por utilidad, no por interés, así como Dios es Trinidad en su intimidad, es decir, donación total de amor y comunión de personas. Qué bueno que contemplemos el rostro de Dios trinitario. Aprendamos a realizar y a construir nuestras familias como una verdadera y auténtica comunidad, donde podamos ejercitarnos en el amor, en la entrega por el otro, en la fraternidad, en la solidaridad, para que construyamos, a pesar de las dificultades, una sólida unidad, una sólida fraternidad, valorando y aprendiendo de las diferencias, de los modos de ser y de pensar propios. Y hoy de manera especial damos gracias a Dios por nuestros papás, por la labor que ellos desempeñan en sus hogares. Y hoy, a la luz de esta fiesta de la Santísima Trinidad, se nos propone para cada uno de nosotros el rescatar esa verdadera y auténtica dimensión paterna, que no anula a la materna, sino que se complementan profundamente para poder construir el género humano. Hoy hay muchas ideologías extrañas y dañosas que intentan destruir esa realidad paterna de nuestra sociedad. Incluso hoy podríamos decir que nuestra sociedad es una sociedad huérfana de la realidad paterna. Y hoy, a la luz de la Santísima Trinidad, de esa paternidad de Dios, estamos llamados a recuperar la genuina y verdadera paternidad en los hogares y en nuestras relaciones. Y ustedes, queridos papás, son los encargados de eso. Por eso el padre es aquel que sabe estar en la familia. El papá es aquel que sabe estar
estar en la familia. El papá, el verdadero papá, no está ausente. Sabe estar junto a su esposa como también junto a sus hijos. Por eso el verdadero padre, podríamos decir que sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo del corazón. Pero también el verdadero padre sabe corregir con firmeza. No es un padre débil, no es un padre complaciente o sentimental, porque corrige sin humillar. Y por eso potencia las cualidades, los valores y los dones en sus hijos y en sus familias. Queridos papás, gracias por esa labor tan maravillosa que desempeñan en sus hogares. No olviden que ustedes tienen un modelo, y ese modelo es San José. Sean papás como San José. Sean buenos esposos como San José. Sepan cuidar de sus esposas y de sus hijos como San José. Ojo, no sean papás tacaños. Hay muchas esposas que por cuidar sus hijos, que por cuidar el hogar no trabajan y se quedan allí custodiando el hogar. Y hay muchos papás tacaños que no reconocen esa labor. Voy a decir pasito porque están transmitiendo por Facebook. Ni siquiera les dan unos pocos dólares para que se compre unos calzones y unos brasieles nuevos. Entonces, ojo queridos padres de familia, ojo queridos esposos, no sean tacaños. Ay, es que usted no trabaja y le parece poco el trabajo que ella desempeña en la casa, con los hijos, con la comida, con el aseo del hogar. Imagínese que ella le pasara factura por todo lo que trabaja en la casa. Entonces, queridos papás, sepan estar en sus hogares. Sean unos San José en cada uno de sus hogares. Y recuerden que San José supo cuidar y custodiar los regalos más hermosos que Dios le dio: la Virgen María y su Hijo Jesús. Así ustedes custodien, cuiden, velen por sus esposas y por sus hijos. Y además, por la gracia que Dios les concede de la fe, del poder creer en Dios. Felicidades, queridos papás. Amén.